Cuando la creación completa nuestra fragmentada existencia, es tiempo de estar entre metáforas. Con la palabra, el hombre no solo inventó el método más eficaz para comunicarse, sino que además, 8 siglos antes de nuestra era, desarrolló también el arte más versátil, ingenioso, testimonial y prolífico de la expresión verbal, la literatura. Hasta hoy, los pueblos se mantienen transitando esa ardua senda de creación y exploración de espacios míticos e imaginarios, en la que nuestra ciudad tiene a sus propios exponentes. Acompáñenos a nuestro primer encuentro. La sociedad huaracina se ha visto convulsionada por la modernidad. No se salva del avasallamiento tecnológico global, por lo que su cultura y sus productos artísticos dan cuenta de una dinámica conflictiva. Es por ello que el tan necesario análisis del proceso de su literatura debe partir por entender que ésta no se vitaliza en un espacio homogéneo. Del mismo modo, es necesario que la crítica no genere el prejuicio de que los textos escritos en la ciudad de Huaraz poseen una baja calidad literaria, sin haberlos abordado previamente, o que ésta se empeñe únicamente en determinar taxonomías de toda índole, dejando de lado el propio objeto de estudio. Solo una lectura mezquina puede atreverse a señalar que la literatura en Huaraz vive en los últimos años un periodo de balbuceo, o que existe una contundente imposibilidad generacional por escribir la obra trascendental. Al final, los falsos conflictos desde diversos frentes no pueden enceguecernos e impedir ver que los que nos dedicamos a la literatura tenemos un solo objetivo: difundir el hábito lector, sobre todo entre niños, jóvenes y en general dentro de toda la población huaracina. En esta oportunidad tenemos nuestro primer encuentro con un escritor ancashino. Estamos hablando del autor del libro Águila Solitaria. Nació en Huaraz en 1973. Estudió su educación primaria en la escuela número 86017, Sabio Antonio Raimondi. La secundaria lo desarrolló en la Gran Unidad Escolar Mariscal Toribio de Luzuriaga, de la misma ciudad. Los estudios superiores los desarrolló en la UNASAM, institución donde actualmente labora. Hasta la fecha ha publicado 3 libros de cuentos: Águila Solitaria, Los Otros Dioses y Anita Miel. ¿Te has preocupado constantemente en tus diversos libros por retratar los cambios que ha sufrido la ciudad y particularmente lo que Nicrupampa ha experimentado por efecto directo de la modernidad? Estos cambios no tienen la intención de hacer contrastes sobre épocas o generaciones. Tu intención es otra, ¿verdad? Así es. Claro. El kit del asunto de la narrativa, sobre todo del espacio de Nicrupampa, de la Cuadra 7, no es retratar los cambios que han ocurrido en el Huaraz que yo he vivido, ¿no? Porque hay cambios totalmente sustanciales, ¿no? Porque el Huaraz no es la misma ciudad que después del terremoto. Huaraz no es la misma ciudad después del boom minero. La intención no ha sido esos cambios, quizás un tanto sutiles, sí, pero no ha sido eso. Más bien ha sido retratar más ese Huaraz de los 90, de los 80, pero incidiendo en la actitud de los niños. ¿Cómo era la forma de divertirse de los niños, la forma de divertirse de los jóvenes? Y no tanto hacer un
una estampa de esas vivencias, sino más bien lo que yo escribo y trato de retratar es no lo que he vivido, sino lo que he dejado de vivir ahí, ¿no? O sea, Nigrupampa es una excusa de tu escritura, sí, no es el fin. Claro, porque en realidad es un microcosmos que podría ser en otros barrios, en otras ciudades, porque los tipos humanos que se van repitiendo ahí existen en todos los lugares, ¿no? Entonces, lo que pasa es de que yo escribo las experiencias de que a mí me hubiera gustado vivir, porque no todo lo que está escrito lo he vivido, sino lo que me hubiera gustado vivir, y es por eso de que ahí se apela a la... En un plano ficcional. Claro, ¿verdad? efectivamente. Ahora, lo que nos manifiestas me interesa por varios motivos. Quisiera indagar en algunos. El primero, ¿qué hacer para que el escritor, al hablar sobre lo que ha vivido, no apele mucho al factor anecdótico? O sea, ¿qué diferencia a un texto, en este caso particular a un cuento, de una anécdota? ¿Cuáles son tus herramientas creativas para que el texto final tenga una notable diferencia entre un plano ficcional y un plano anecdótico? Bueno, yo capto el tema, la experiencia vital que para mí me ha llevado a desarrollar la historia, pero no capto el fondo y la forma de esto, ¿no? Sino más bien la atmósfera que no pierda la frescura de la anécdota y cambio situaciones. Los personajes pueden ser los mismos, pero las situaciones y las intenciones no. Entonces, yo pienso de que lo que hemos vivido con ellos ha podido ser mucho más rico. Entonces lo invento, lo voy generando, ¿no? Y me valgo de esa frescura de la atmósfera. Entonces no caigo en la anécdota que esto fue así y debe de ser así, ¿no? Entonces por ahí ya se apela a la imaginación, ¿no? A la imaginación y conllevarlo pues a concretar la historia. ¿Qué es la escritura para Alex? La escritura para mí es una forma de vida. La escritura es rehacer la realidad que muchas veces me hubiera gustado vivir, ¿no? Entonces, ¿Forma de vida placentera o pesarosa? Es placentera y es pesarosa también, ¿no? Porque no hay peor tormento cuando no encuentras las palabras, no encuentras la secuencia de las historias y te sume en una angustia bastante incluso existencial, ¿no? Pero cuando logras ensamblar, logras que la frase tenga música y que esa frase musical se engarce armoniosamente con la historia que se va contando, entonces nace una alegría y es un placer pues prácticamente desbordante, ¿no? Siguiendo con estas cuestiones que inicialmente proponía indagar, quisiera ir un poco más allá del espacio personal y abordar unas cuestiones que involucran obviamente a Alex, el autor de libros de cuentos, con otros autores, tanto de tu generación como autores de antaño. Quizás cierto vacío escritural en esta zona de Ancash se ha vivido durante los años 80, principios de los 90, pero tú ya eres parte de una generación, de un grupo que ha eclosionado con voces muy frescas quizá, y muchas de esas voces frescas están construyéndose. En ese plano de construcción, algunas voces critican el hecho que desde finales de los 90 hasta ahora, el año 2019, ningún miembro, o quizá por ahí uno o dos, todavía no haya logrado concretizar una obra representativa de la generación. Y estas voces críticas utilizan diversos argumentos para dar su punto de vista. A veces utilizan mucho la comparación con los escritores que te han precedido, o quizá con escritores actuales de otras partes del Perú. ¿Qué opinión te merece eso? Yo pienso de que siempre va a haber ese tipo de dinámicas en la que te van a comparar, te van a sacar influencias, a pesar de que uno no ha tenido esas intenciones.
para mí prácticamente no, el hecho de que no haya para la crítica, para los comentaristas literarios, que todavía no vean una obra lograda de parte de esta generación que ha eclosionado en los 2000, yo creo que eso es cuestión del tiempo, no tanto es juzgar en el momento, porque prácticamente la mayoría de las obras recién son valoradas a posteriori, ¿no? Cuando ya se suma todas las obras, y siempre va a llegar a una obra, va a destacar de las demás, pero eso no se ve en el momento, ¿no? Ahorita estamos en todo, nuestro ambiente está cubierto por una niebla, no vemos con claridad todavía. Ahora, que si haya o que recién se concretice una obra, hay que esperar, ¿no? Nosotros no podemos decir que ya hemos llegado a un punto, a una cima, y de ahí ya no vamos a continuar con nuestra labor escritural, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Estamos en un proceso, y cuando hay un proceso, no hay una situación determinada, acabada, no podemos nosotros dar un juicio, ¿no? Un juicio. Cuando se terminan los ciclos, ahí sí. Además que la dinámica de recepción a nivel de lectura ha cambiado bastante. El lector de ahora no es un lector del que gozaba Zabaleta, no es un lector del que gozaba Yauri. Si fuera así, Yauri, que aún es vigente, hubiera cosechado quizá más lauros de los que indudablemente tiene. Pero ¿qué pasa con los escritores que son cumbres y que, pese a estar en vigencia, no siguen con la calidad de obras que muchos esperaban? Claro, yo pienso de que cuando ya uno tiene mayor conciencia del quehacer creativo en la literatura, cuando ya tienes más conciencia de una lectura literaria, no solamente de una cultura lectora, sino también de unas lecturas creadoras, hay muchos íconos que se te caen. ¿Has notado cierta mezquindad en alguno de estos íconos? ¿O quizá en parte de la crítica académica concerniente a tu obra? Claro, sí, siempre lo va a haber, ¿no? A los que les agrada y a los que no les agrada. Siempre va a haber a los que están realizan una lectura solamente para machetear, como se dice, ¿no? Y solamente te dan opiniones de lo malo y no de lo bueno, ¿no? El detalle es que el que le agrade, si quedara en él, no tendría ningún problema. Muchas de estas voces son representativas y a veces demarcan si una obra se lee o no. ¿Has percibido eso? Sí, efectivamente, cuando pasa en la universidad también, ¿no? Cuando te dicen de que este es un aventurero que está probando suerte con la literatura, se comenta en eventos académicos, entonces todos los asistentes, como el que lo ha dicho, goza de un prestigio académico y social, creen en esto, ¿no? Y entonces cuando leen el libro, ya leen con prejuicios, ¿no? Leen con prejuicios. Entonces, cuán importante por ahí es, pues, el comentario, pero un comentario proactivo, con un comentario constructivo, y no solamente, pues, un comentario de la debacle del autor, ¿no? Eso no significa, salvo tu postura, que el creador esté reclamando que la crítica ponga los ojos en él. Yo ¿O creo en su obra en este caso? Yo creo que no se debe mezquinar. Si merece ser leído, que se lea. Es más, si yo soy un crítico, estoy obligado a leerlo, sea bueno o sea malo, para tener un juicio de valor. Pero este juicio de valor debe ser objetivo, no subjetivo, ¿no? Y posterior, obviamente, a la concienzuda lectura. Claro, por supuesto. ¿Mucho prejuicio en la crítica, en la crítica local? Yo pienso de que se debería de analizar con mayor detenimiento y profundidad, ¿no? Las obras, ¿no? Y que
mencionen que la historia tal es buena porque tiene estas cualidades, la historia tal no es buena porque estos defectos son muy visibles, ¿no? Yo creo que tanto las virtudes como los defectos siempre lo va a haber en un libro. Y lo hay dentro de los canónicos, ¿no? Uno, ahora que tiene mayor reflexión en cuestiones de lectura, sobre todo en la creación, detecta, si uno se pregunta, pero ¿por qué tanto lauros, por qué tanto aplausos en esos escritores canónicos que para mí algunos no se lo merecen, ¿no? En esta serie de exploraciones de la escritura y cómo se percibe la obra, hay otro factor interesante que amerita su conversación y nos gustaría escuchar tus impresiones sobre este fenómeno. El fenómeno tiene que ver mucho con las dificultades quizá que tengan los escritores locales para dar a conocer su obra. Y como ya lo hemos conversado, a veces estas dificultades justamente son alimentadas por ciertas críticas prejuiciosas o ciertas posturas justamente prejuiciosas en torno a las obras locales. ¿Qué ha hecho Alex para que su obra sea difundida en un ámbito mayor a la ciudad? Bueno, un elemento del proceso de publicación es pues la difusión. Nosotros hemos estado asistiendo a las llamadas y también vituperadas caravanas literarias, ¿no? En la que los estudiantes leían las obras y nosotros íbamos y ellos preguntaban sobre las historias que han leído, cómo se habían forjado y tantas otras preguntas. La intención era estar en una dinámica más íntima con los lectores, mayor contacto con los receptores, ¿no? Y en particular los escolares. Los escolares. Por otro lado, tratando de sacar la difusión, los libros, también hemos ido a algunas ferias de libros, ¿no? En Barranca y en otros lugares más. ¿Como invitado o como autoinvitado? Como invitado, ¿no? Yo no soy muy partidario, ¿no? Es más, ¿no? Hasta soy un poco tímido para estas cosas de las caravanas, pero hay veces pues la situación amerita y uno tiene que ir. Y también pues para ir a las ferias de libros, ¿no? Y muchas veces he recibido invitaciones para ir a varias ferias, pero no pudo hacerse, ¿no? Mencionaste un punto importante y utilizaste un apelativo que ha denigrado a estas iniciativas llamadas caravanas literarias. Una serie de visitas a colegios que tuvieron inicialmente, tú fuiste parte creo de este primer proyecto, una iniciativa entre amigos, ¿no? Entre conocidos, en los que tenían quizá la facilidad de ingresar a los colegios. Posteriormente el proceso trató de hacerse mucho más formal, a través incluso de vías administrativas de las oficinas de educación en nuestro departamento. Y justamente las voces vinieron por allí. Algunos decían que se está imponiendo la lectura de obras, que los títulos no eran acorde quizá a los grados en los que se había hecho la especificación, o que se estaba incluso beneficiando a una editorial en particular. ¿Qué te merece ese tipo de opiniones? ¿Qué comentario? La verdad es de que los comentarios han sido prejuiciosos, dañinos, ¿no? No lo han visto de una manera más constructiva, a tal punto de que cuando yo ya iba a un colegio, ya me sentía como un negociante, más no como un escritor, ¿no? Porque eso es lo que te pintaba la crítica, ¿no? Entonces, uno va para interactuar con los lectores, con los estudiantes, pero por ahí salían de que caramba, se está obligando. Es más, los libros lo venden muy caro. Y esas opiniones se han divulgado, salían de un entorno y se divulgan en toda la población, ¿no? Lo cual ya empezaron a tomarlo a mal.
pero gracias al tino de muchos docentes que sí realmente necesitaban esa interacción del autor y su obra con los estudiantes, lo han visto muy positivo. Yo tengo recuerdos de haber estado en varias instituciones en la cual ellos se han sentido muy satisfechos y mi persona también, ¿no? En torno a eso, disculpa, ¿crees que el enemigo del escritor local es otro escritor local? En torno a la difusión. Por ahí puede haber cierto celo, ¿no? Porque por ahí decían incluso que éramos muy un grupo, una cofradía, que entre los amigos nomás íbamos y a los demás no se les consideraba. Y uno hablaba bien del otro y el otro y viceversa. Lo cual no es cierto, ¿no? Lo cual no es cierto. Siempre se les ha invitado, pero no tenían tiempo, ¿no? Y siempre hay personas, escritores más allegados en la que es igual que en la vida social, tienes amigos más cercanos, otros más lejanos, otros con mayor afinidad y menor afinidad, y lo mismo pasa, ¿no? Muchas veces. Estamos muy lejos de que un escritor local pueda, a través de un editor, mucho menos a través de un agente, promocionar su libro, y es el escritor quien él mismo va y a veces funge hasta de vendedor. Y eso ha sido mal visto. ¿Crees que el estigma justamente se ha originado por esa necesidad? Claro, ¿no? Claro. Y mira, ojo que no... muchos piensan de que esto solamente se hace acá en Huaraz, ¿no? Y lo cual, si se hace en Huaraz, entonces está mal. Pero hay que ver ahora con las redes sociales que se ha roto todas las barreras del tiempo y del espacio. Nosotros nos estamos dando cuenta en otras ciudades cómo se están moviendo los escritores, ¿no? Entonces he visto a algunas luminarias ir a un colegio, interactuar en los colegios con los estudiantes, ¿no? Siempre se ha hecho, es necesario. Sí, ¿no? Sin embargo, cuando uno lo hace acá ya está mal, ¿no? Está mal. Y yo pienso de que no, es una opinión mezquina, ¿no? Una opinión mezquina. Ahora bien, es fácil quizá o con cierta facilidad poder señalar los desaciertos del otro, pero la crítica o el grupo a veces que se aúna a estas voces le pide al escritor su cuota de autoevaluación. Se habría que evaluar concerniente a lo de las caravanas, concerniente a los modos de difusión. ¿Qué autoevaluación podría hacer Alex en torno a su accionar en este proceso? Yo creo que se debe de evaluar muy bien y buscar mejores estrategias para de que los lectores el libro llegue a los lectores, ¿no? Sobre todo. Y si los lectores, si esto está dirigido a las instituciones educativas, también pues ahí tiene que ser algo programático, ¿no? Nada que un autor nomás o dos autores, sino todos. A fin de cuentas, quizá la meta sea incentivar el hábito de lectura en los colegios. Eso es no creo que la meta sea llenarse los bolsillos. O Alex se ha llenado los bolsillos. Con 3 libros la gente quizá piense que ya tienes tu camioneta producto de las ventas masivas de tus libros. Yo pienso que uno no escribe para hacerse rico, ¿no? Uno escribe porque le nace hacerlo, uno escribe porque carambas se siente bien escribiendo, y por ahí de que te caiga unos soles no está mal, pero eso es una utopía. Acá las publicaciones cuestan, muchas veces tenemos que ahorrar 1 año o 2 años para poder sacar un libro, ¿no? Es prácticamente un sacrificio y una pérdida, pero eso es una forma de ser, pues, de uno, ¿no? De ser. Unos gastan su dinero en las borracheras, otros gastan en el nightclub, yo lo gasto en libros, ¿no? Compro y publico. Ahí está. Finalmente, me gustaría saber tu opinión concerniente a estas nuevas voces en la literatura que en la ciudad de Huaraz están floreciendo, y algunas de ellas muy auspiciosas.
Sin embargo, aprovechando ahí la pregunta, voces que siguen floreciendo en un género en particular, que es el género narrativo, y en su especie el cuento. No tenemos, dentro por lo menos de estos últimos años, la publicación de una novela. Si bien la poesía se ha mantenido activa, con voces muy destacables, no es algo como lo que sucede en la cuentística. ¿Qué opinión tienes sobre este fenómeno? Estamos en un proceso. Ahí hay que también diferenciar mucho, ¿no? El cuento y la novela, ¿no? Para muchos es más fácil escribir cuentos que escribir una novela, porque la novela es de largo aliento, porque la novela necesita... Yo pienso que no. Ambos tienen sus complejidades, ambos se rigen por sus propias reglas, ¿no? Ahora, escribir una novela, yo creo que está en el proyecto he conversado con varios que están dentro de este apogeo narrativo, están trabajando novelas, tienen proyectos de novela, pero una novela no se escribe tan rápido como lo podría hacer un cuento, ¿no? Porque son relatos más cortos. Una novela se necesita, pienso yo, de un tiempo mucho más extenso en su construcción. Y la novela va a llegar. Yo estimo que dentro de 1 o 2 años, a más tardar, vamos a tener novelas publicadas de esta nueva generación, aquí, y de buena factura. Y por otro lado, pienso de que las nuevas voces que se están dejando escuchar aisladamente tienen su categoría, tienen su textura, ¿no? Y lo que queda es incentivarles a que ya los productos dispersos lo vuelvan en un texto orgánico y ayudarles a la publicación, ¿no? De sus libros, ¿no? Yo creo que se está viviendo acá en Huaraz una época en la que sui generis no ha existido antes esto. Tanto sobre todo en la creación literaria, ¿no? de cuentos. Ahora, la poesía siempre ha sido yo creo que en la década de los 90 ha sido su eclosión, y de ahí, cuando ha despegado la narrativa, un poco que ya se ha puesto el paraguas, y un poco que no está oculta, sino está ahí, presente, ¿no? Pero no tanto se deja ver porque alumbrar el sol porque está con su paraguas todavía, ¿no? Yo creo que son momentos, ¿no? Porque si uno revisa las historias, ¿no? Hay momentos en que el teatro estuvo pues en el pináculo de la observación, ¿no? Y luego lo estuvo la poesía, y incluso algunos decían de que la novela era el género bastardo, ¿no? Y después el cuento. Entonces, yo creo que son momentos que se viven, ¿no? Son momentos que se viven por determinadas características que la sociedad está reclamando. Y el mutismo de la voz femenina, ausente de las publicaciones, tanto en el género de la poesía como en la narrativa. Nosotros hemos tenido en la década de los 80, 90, ¿no? Una propulsora, ¿no? Que contagiaba e invitaba y rescataba a las mujeres que escribían poesía, ¿no? Estoy hablando de Tania Guerrero, ¿no? Y por ahí salió otras voces como Yulín, Maguiña, no recuerdo bien su nombre, Rosana, ¿no? Y de ahí no se ha escuchado, ¿no? ¿Pero a qué crees que se deba? Eso debe de ser prácticamente, no por una sociedad machista, ni nada por el estilo, ¿no? Sino que yo creo que hay razones un tanto, sobre todo académicas y de lectura, porque yo conozco, sí, a mujeres que son grandes lectoras, pero que no se aventuran a la escritura. O si escriben, no se aventuran a publicar, ¿no? En realidad lo hay,
lo hay. Yo conozco a varias que escriben poesía, pero no se manifiestan y no quieren manifestarse. No se debe a una situación de sociedades opresoras. ¿Verdad? No. Finalmente, cuéntanos un poco en torno a lo siguiente. Se han publicado una serie de estudios sobre la denominada narrativa última en esta localidad. Y las voces críticas de ámbitos académicos, de ámbitos oficiales, incluso podemos hablar de la ciudad letrada, han situado a Alex como un escritor que acertadamente está conectando al mundo andino con el mundo urbano, al mundo moderno con el mundo de antaño, un mundo quizá muy simbólico que al margen de los tiempos y espacios, en tu literatura, básicamente en tu libro Los otros dioses, encontró un acierto, la forma de asumir la voz de ciertos personajes. Y este acierto ha sido destacado por la crítica, y la crítica ha tenido unos elogios notables sobre ese libro. Esto ha creado que muchos sostengan que Alex acertó muy bien con Los otros dioses, pero que al publicar Anita volvió a la temática de su primer libro. Incluso algunos hablan de un retroceso, de que quizá la premura por publicar Anita no permitió que se siga el proceso evolutivo. ¿Qué opinión te ha generado todo el marco concerniente a Los otros dioses en particular? Yo estoy muy contento con esas opiniones, ¿no? de libros Los otros dioses, ¿no? Que prácticamente es un libro que se diferencia de los dos, el que le antecede y le sucede, ¿no? No es cuestión de un retroceso, sino más bien es una cuestión programática, porque los temas recurrentes en Águila Solitaria y Anita Miel corresponden a una trilogía, ¿no? O sea, Los otros dioses ha interrumpido la trilogía. Bueno, no tanto interrumpir, porque el proceso continúa, ¿no? Sino que las historias de Los otros dioses estaban ya terminadas, ¿no? Entonces, necesariamente tuve que publicarlas, ¿no? Y posteriormente, Anita Miel. Porque hay otro libro, ¿no? Que ya cierra el ciclo de Águila Solitaria y Anita Miel, ¿no? Es otro libro, es una trilogía. No sé, yo soy un tipo muy versátil en cuestiones temáticas. En cuestiones, ¿no?, programáticas. También, sí. Entonces, Los otros dioses es como la cumbre de tu escritura hasta ahora. De los 3 libros que has publicado, ¿te atreverías a poner a uno por delante de los otros? En torno a calidad, desde tu perspectiva de creador. Bueno, son momentos y son contextos diferentes en los que se ha escrito. Yo pienso de que yo no podría decir, pues, ¿no?, de que ha sido lo mejor, ¿no? Porque la crítica ha sido más benevolente con ese libro. No podría desmerecer a los otros libros, ¿no? Para mí es como un padre que dice que califica a sus hijos, ¿no? Siempre va a haber un preferido, ¿no? Pero el padre siempre va a decir, todos los hijos son iguales, todos son iguales, ¿no? Y estando justamente en el mes de mayo, ¿crees que este engreído, Los otros dioses, tiene un largo camino todavía por transitar en torno a futuros lectores y futuros críticos que indaguen y justamente reconstruyan la dinámica del libro? Yo creo que sí. ¿Le auguras mejor futuro a Los otros dioses? No, por supuesto, porque el libro de Los otros dioses es un mapa y en cada punto hay un enigma. Es como, carambas, los lectores no se han detenido, ¿no? No se han detenido a descifrar esos enigmas, ¿no? Solamente le han dado una lectura superficial, ¿no? Pero
no han centrado su interés a un nivel profundo, ¿no? Porque es bastante mítico, ¿no? Es bastante mítico y tiene muchísimos símbolos ese. Finalmente, hablamos de las múltiples voces de esta nueva hornada de escritores. ¿Alex Beas cree ser la punta de lanza de esta hornada de escritores? Para nada. Yo siempre digo que yo he sido un accidente en esta hornada, ¿no? Para mí descubrir la literatura ha sido accidental, ha sido accidental la creación literaria, pero la vida me ha puesto ahí y la vida, no sé, me está reclamando más, ¿no? Y a tal punto de que me lo he creído y que porque yo siempre he sido como una plumita que flotaba y que el viento soplaba a su regalado gusto, pero esta vez esta plumita se ha caído y se ha convertido en un bloque como de plomo en un lugar que se llama literatura, y a partir de ahí está erigiendo. No voy a parar hasta lograr algo, obras que realmente, y yo sé que puedo hacerlo, ¿no? Sé que puedo hacerlo, solamente es cuestión de tiempo y que la vida dirá, pues, que si ha sido bueno o ha sido malo, ¿no? A propósito de plumas y viento, nos han contado por ahí uno de tus amigos que te has ganado el apelativo de Gaby por su correspondencia quizá con el águila. Ah, sí. La mirada del águila para la producción, pero no para la actitud. Algunos te consideran petulante. ¿Crees que están muy equivocados en torno a que al haber conquistado una obra lograda, no estás mirando por encima? Para nada, ¿no? Para nada. Yo soy ese mismo niño que vendía marcianos en el estadio, ¿eh? Y ahora solamente ha escrito un libro y sigo siendo así, ¿no? No hay ningún cambio. No, para nada, ¿no? Tus Más amigos bien que aparecen como personajes ya con el toque ficcional en tus libros pueden seguir considerando que Alex es el mismo. claro, por supuesto, ¿no? Por Con supuesto. unos añitos de más. Sí, Que con no han unos pasado años. en vano. No ha pasado en mano. Justamente por la experiencia Sí, en sí, torno sí. a la escritura. Así es. Bien, Alex, sobre el personaje Guayú, hay ciertas alusiones en tus libros, bueno, de personaje protagonista en cierta medida, y quería preguntarte qué implicancias tiene, qué significado guarda para ti ese personaje. Quizás sea una muestra de manera artística de cómo era Alex de adolescente o de niño. ¿Qué me dirías sobre eso? Bueno, el personaje Guayú es un personaje paradigmático en dos libros, en Águila Solitaria y en Anita Miel. En Águila Solitaria es un niño, generalmente cuando yo trato de expresar mis vacíos, básicamente en la niñez, ¿no? Lo represento a través de Guayú. Guayú es el personaje que realiza las acciones que el Alex escritor no ha podido realizarlo de niño. Lo mismo el Alex adolescente o el Alex joven en Anita Miel realiza las acciones que el Alex de carne y hueso no ha podido realizarlo en la vida real, ¿no? Entonces es una forma de cubrir vacíos tanto de la niñez como la adolescencia. Yo no puedo escribir una historia sin que yo esté presente. De repente, mucho más notorio se expresa en Guayú, pero también hay en otros personajes, ¿no? Yo creo que todos los escritores distribuyen su ser creando personajes que lo van a representar mediante personajes principales o secundarios, incluso con personajes mujeres, ¿no? Para mí, claro que Guayú es un alter ego, pues, de todo lo que yo no he podido hacer en la vida. Ahora sobre tu barrio y tus amigos, ¿qué
¿qué papel juegan las imágenes de estos personajes? Porque sí los has llevado de manera ficcional a cada uno de ellos, configurando un universo vivencial en tus libros, ¿no? Porque uno cuando los lee es una especie de continuación. Por ejemplo, Águila Solitaria con Anita Miel son unas continuaciones, ¿no? Sobre eso quería preguntarte, ¿qué papel juegan tus amigos como representaciones vivenciales y ficcionales? La etapa de la niñez que yo he vivido y que me ha marcado profundamente más que las etapas de la adolescencia o la juventud. En la niñez es una patria en la que mis amigos y yo somos los hacedores de ese mundo de competencias, de juegos en el barrio de Nicrupampa, en la 7ª cuadra de la avenida Manco Cápac, y cada uno cumplía un rol. Siempre, como en todo lugar, había el más avispado, el más chancón, el más gilero, ¿no? El más peleandero, el bravucón. Más lorna también. El más lorna, ¿no? El más gil, ¿no? Nosotros lo llamamos gil. Y todos cumplen, es un microcosmos que se da en todo lugar y todos cumplían un papel y todos eran partes de las aventuras. Entonces nosotros las implicancias de mis amigos en mis textos es un tributo a ellos, un tributo a mi niñez y un tributo a mi barrio. Ahora hablemos sobre tu etapa inicial en la escritura. Se sabe que tú tenías muchos relatos en tu vida universitaria, escribías ya, pero estabas oculto entre las sombras de tu miedo, o qué otra razón quizá habría existido allí. Tú me dirás. Pero ¿cuál fue el gatillo para que tú escribas, o bueno, te decías a publicar sobre todo Águila Solitaria, que es tu primera producción? Y también quiero que me hables sobre el grupo Disidencia. Tú formabas parte de ese grupo y quizá alguna influencia por ahí que permitió que tú escribieras. ¿Cuál fue? ¿Me puedes decir? Claro, en la universidad fundamos el grupo Disidencia cuando estábamos en el 8º ciclo, con Wilder Cabruro, con Daniel González y con Freta Costa, por decirlo los más conocidos hasta ahora que persistimos en la creación. Comenzamos con poesía, publicando plaquetas de poesía. Recuerdo de que publiqué 3 poemas o 4 poemas en 4 plaquetas diferentes. De ahí como que pasaron los tiempos porque la poesía estaba en boga. Comenzamos a salir con poetas que ya tenían cierto recorrido, con Manuel González, con Manuel Serna, con Tania Guerrero y otros más. Pero la poesía para mí no era suficiente para las expresiones que yo quería plasmar. Entonces entré a lo que es la narrativa corta y subterráneamente comencé a escribir historias. Las más lograditas que consideraba, se los mostraba a los compañeros y ellos celebraban esas historias. Hasta que se terminó la universidad y todo quedó en cero. Los que continuaron fueron Daniel y Edgar Norabuena, que se adhirió al grupo. Y como podemos ver, la fecha de publicación, estoy hablando del 2000. Del 2000 al 2014, donde yo publico el primer libro, Águila Solitaria, y eso también, como lo decías, fue por una insistencia tenaz de Luis Apolín Montes. Se lo di el borrador y le gustó el libro y desde ahí me insistía una y otra vez y yo siempre trataba de disuadir esa idea, pero su insistencia llegó hasta tocar la puerta de mi casa por lo menos 3 veces al día. Entonces yo no quería en realidad publicar. Ya. Pero Luis Apolín siempre venía con una noticia nueva, ¿no?
Y la última fue que ya tenía conversado con su amigo Roque de Ediciones Huascarán, una imprenta, que ya había aceptado sacarlo. Ajá. Entonces, y un día me agarra de borracho, ¿no? Estaba mareado, había celebrado, y tanto me había insistido que le di el archivo en un CD, pero no era el archivo definitivo, era un archivo que ya había sido superado con la corrección. Entonces, al día siguiente, cuando ya recobro toda la lucidez, me recuerdo de que Luis Apolín había venido y yo le había entregado un disco. Y cuando le llamo para detener la publicación, la llevada a la imprenta, Luis Apolín dice: es muy tarde, compadre, ya estamos en plena imprenta, ¿no? Ya salía el libro, ¿no? Entrando a una materia un poquito más escabrosa, que es el de la crítica, quería saber tu opinión acerca de... Bueno, se dice que los críticos que han planteado sus apreciaciones sobre tu obra mencionan que tú estás entre lo andino y lo citadino. ¿Cuál sería tu opinión respecto de esa crítica y qué piensas sobre el hecho de que si un escritor, por ejemplo, escribe sobre la andinidad y usa el quechuañol, necesariamente tienen que decir que es influenciado por Colchado, por otro autor que represente ese movimiento, ¿no? Bueno, yo pienso que los críticos tienen sus propias herramientas, sus propias intenciones comunicativas, y el creador tiene otra, ¿no? A mí me gustaría que la crítica enfocara, pusiera la lupa sobre las historias y detecte toda esa geografía de repente accidentada o de repente una geografía bien ensamblada, y decir de las historias que las virtudes y los defectos para mí sería un buen aporte, porque así nosotros podríamos avanzar, ¿no? Que te digan, ¿sabes qué? Determinados episodios de tu historia no son verosímiles, o que falta personalidad al personaje, le falta profundidad psicológica, cuestiones por el estilo, ¿no? Y no tanto enmarcarlo en una taxonomía que en verdad que para mí no es tan productivo como creador. Bien, Alex, ahora quiero entrar a una pregunta sobre el libro Los otros dioses. Es un texto bastante enigmático que representa un giro en tu carrera, en cierta medida respecto al primer libro, y hay cuestiones importantes ahí que analizar. Por ejemplo, lo real maravilloso de los personajes, la temática, el código que tú estás escogiendo para poder mandarlo al lector, y todo ello, ¿qué representa para ti, ¿no? ¿En qué te basaste para describir esas historias en las que, por ejemplo, hayamos términos como la cosa brava, o dos personajes se convierten en piedra al final del relato, o un personaje hace la representación del sacrificio de Jesús caminando, ¿no? Con la cruz? ¿Qué me podrías hablar sobre ello? Bueno, Los otros dioses es un libro bastante, a mi parecer, complejo, por supuesto que los diferentes códigos que ya has mencionado, el despliegue de símbolos andinos, es bastante rico en ese libro. Esto parte de la influencia de mi abuela, de los relatos que me contaba cuando estábamos en la cocina, también los sueños recurrentes que siempre he tenido. Entonces ha habido pesadillas, esas pesadillas recurrentes también están puestas ahí. A mi parecer, si yo podría explicar de cómo lo he construido, cómo he diseñado todo, eso es un misterio, ¿no? No como la creación. En realidad fue esculpiéndose solo las historias y quedaron como ahora lo lee el lector, ¿no? Continuamos en esta indagación de tu escritura y quisiera saber ahora cuál sería qué opinión tienes sobre la imagen de los personajes femeninos que tú utilizas mucho en tus relatos. Hay un tratamiento muy interesante
que se observa, por ejemplo, en la personaje La Volva y en Anita Miel principalmente, ¿no? Entre otros personajes que hay, pero ¿por qué tú escogiste, digamos, ese tratamiento que yo veo que es bastante avasallante, la sexualidad desinhibida también de esos personajes respecto de los personajes masculinos? ¿Qué me parece? Bueno, en toda creación que yo trato de plasmar, siempre debe de existir, aparte de la cuestión de la acción misma de la historia, debe de existir una personaje mujer. Si en una historia no hay amor o no hay traición, no hay infidelidades, para mí no tiene mucho atractivo, porque las historias tienen que ser como la vida misma, ¿no? Entonces, en toda historia de un personaje siempre va a estar relacionado con un amor, quizás con un amor no correspondido, quizás con una traición, o quizás con la soledad, una búsqueda del amor, ¿no? Como el caso. Entonces ahí aparecen las personajes como Anita Miel, ¿no? Que en realidad es una personaje que no es una mujer, como diría Mario Vargas Llosa, transitiva. No lo hace por placer, no lo hace por lujuria, lo hace por necesidades, por la pobreza, que está agobiada en su familia. Y la otra personaje, La Volva, en la que es la historia de una venganza. La Volva no tiene la culpa de que su pareja haya se podría decir, haya sido abusivo y sea parte de una venganza, pero no de una venganza humana, sino de una venganza ya divina, ¿no? Sobre las historias que tienes, ¿cierto? Hay una cuestión interesante que es en qué medida tu abuela ha influido para que estas historias tengan ese hálito que podemos llamar cierta medida fantástico. Y ¿cuál es la importancia de tu abuela, de las historias que te narraba? ¿O será porque tú también en el fondo tienes un origen mítico de todo tu árbol genealógico? ¿Qué me dirías? Bueno, de toda la producción que tenemos, básicamente el libro de Los Otros Dioses tienen un espíritu de mi abuela, ¿no? Mi abuela siempre narraba las historias a la hora del almuerzo, después de desayuno y antes de dormirnos nos derrama las hazañas que realizaba mi abuelo, ¿no? Uno de ellos es bien memorable, que siempre lo repetía y le emocionaba un montón, era que mi abuelo venció en una pelea a la Ninamula. Yo creo que la influencia no solamente de mi abuela, sino de toda mi familia materna, que habita una atmósfera bastante maravillosa, fue la que esta influencia ha marcado en un derrotero en la imaginación y en las historias que yo voy plasmando en la escritura. Entonces, si en el libro Águila Solitaria fueron los amigos de infancia, en el libro Los Otros Dioses fueron las narraciones de mi abuela y además toda la atmósfera que vivía ahí en la casa de la abuela, ¿no? En la casa materna. Sí. Ahora hablemos sobre La Collera y el barrio de Manco Cápac. Ambos, tanto el primero, que es el grupo humano, como el contexto que tú usas en tus relatos, como en Águila Solitaria, ¿cierto? Esos dos ejes, digamos, ¿qué implicancias tienen dentro de tu narrativa en el primero y el tercer libro, sobre todo? Y quizá en otros próximos que puedas publicar. Bueno, Nicurpampa, la séptima cuadra de Manco Cápac, es mi patria en realidad, ¿no? Y mis amigos, La Collera, son mis hermanos. Con ellos hemos defendido esa patria de la invasión de los otros reinos. Nosotros considerábamos a las otras cuadras o los otros reinos porque se organizaban igual que nosotros y entrábamos en conflicto.
tanto en el deporte como en los juegos, y era muy interesante, y es por eso de que siempre en mi narrativa de los amigos, las colleras, siempre están presentes ellos, ¿no? Y es por eso de que yo el libro de Águila Solitaria se los he dedicado. Claro, hay un listado enorme ahí para... Esos personajes en realidad han jugado un papel decisivo en ese libro, ¿cierto? Claro, claro. Con ellos siempre hemos hecho las aventuras, las peripecias, de que ahora cuando leen el libro ellos recuerdan todo ello hasta con tanta emoción, ¿no? Y que qué bueno que alguien se haya volcado a narrarlo, las experiencias, las aventuras que hemos tenido de niños. Es más, también exagerando algunas cosas, ¿no? Porque no es una crónica, es un libro de ficción. Y un personaje que podrías decirme de ellos, quizá el que más destaque para ti, el más decisivo, ¿habría? No, todos cumplen un rol importante. Ahí está Juan, está Percy, está Bernie, está Edgar, está Arturo, y todos con sus propias características, ¿no? Y bueno, todos hemos sido héroes en la medida de las aventuras que hemos nosotros vivido y compartido, sobre todo. Alex, ahora quiero que confieses en cierta medida, ¿no? ¿Qué relato de todos los que has escrito hasta ahora, ya son 3 libros y uno que va a salir próximamente, cuál de esos relatos en general te ha conmovido más y te ha costado escribir más? ¿Ha implicado un sacrificio de tu parte más quizá que otros? Bien, el relato que más me ha conmovido es Juanito el Milagrero, de Los Otros Dioses, y sobre todo porque lo escribí en plena agonía de mi madre, ¿no? Ella, cuando yo iba a cuidarla al hospital, cuando estaba internada, no tenía otro recurso que escribir lo que estaba viviendo, pero haciendo ficción, ¿no? Entonces salió Juanito el Milagrero, ¿no? La mamá de Juanito está enferma, y quien va a cuidar a Juanito a la madre es Juanito, ¿no? En tal sentido, pero no fue una relación consciente, fue una intuición. Es como decir que Juanito eres tú, el niño, cuidando, yendo a buscar tratando de sobresalir. La salvación de la mamá. Pero ¿no? siempre a ella, ¿no? Buscándola. Sí, no. Sobre todo porque uno no es consciente cuando lo escribe, solamente que cuando ya lo ves de afuera y ves el contexto que te movió a escribirlo, estableces una relación. ¿No? Encuentras ese enlace. Sí, ese enlace. ¿Y el que te costó más trabajo escribir? El que me costó más trabajo fue Los números son exactos, ¿no? Porque trataba de que el código numérico coincida con todo, hasta con el número de palabras en el texto. Claro. Entonces era bastante utilizar muchos artilugios por ahí, he cambiado muchas veces las técnicas, las primeras versiones, y siempre ayudado por la lectura de los amigos, sobre todo, ¿no? Claro, excelente. Y ahora hablando un poco sobre tu último libro, se titula Sortilegios de la Sombra, ¿no? Un título bastante fantástico por la denominación que le has dado. Se supone que va a ser de ese tipo. ¿Y cuál sería el aporte de Alex Rosales Beas como escritor que ya tiene 4 libros, tiene un finalista en el COPE y que quizá podría caer en lo que tantos temen los escritores mismos, que es una monotonía literaria, que es quizá repetir temas que ya se han visto en otros libros, ¿no? ¿Cuál sería tu aporte con este texto? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿En qué estás innovando que tus lectores están esperando? En realidad yo cuando escribo no estoy pensando en
en renovar o realizar una revolución, traer nuevas novedades técnicas. No, yo escribo la historia y trato de contarla como se debe de contar. Los artilugios sortilegios de la sombra es un libro que rompe con todo lo anterior. Rompe con la idea del libro Águila Solitaria, ¿no? Porque ya no se trata de adolescentes en esas acciones. No se trata de relatos míticos como lo son los otros dioses, sino hay una preocupación más profunda, ¿no? Lo que yo he podido percibir del conjunto de relatos es de que las historias salen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. O sea, no son realidades, experiencias de jovencitos, sino es la preocupación de la muerte y cómo la muerte llega a los personajes, las diferentes formas de que la muerte ya es de una manera inexorable, va a llegar con los personajes, ¿no? Entonces, no, yo no creo que llegue a una situación monotemática, porque para mí la creación literaria es como los sueños y uno no sueña un solo sueño. Es ilimitada. Es ilimitada, sí. Es ilimitada, y precisamente ahí entonces estaremos yendo un poco al lado ya filosófico, ¿no? Reflexivo ya del autor sobre lo que... Porque hablar de la muerte es pensar en un poco filosofía, ¿no? Claro. Hablar cómo para un ser humano lo concibe desde una perspectiva cristiana, quizá una perspectiva de reencarnación, etcétera, ¿no? Según cómo lo plantees, ¿no? Claro, tiene un halo un tanto ontológico incluso, ¿no? Un poco metafísico, pero que colinda bastante con lo fantástico, como ya habías mencionado anteriormente. Muy bien, Alex, sí. Muchísimas gracias. Persiguen la primera venta, las calles están repletas, impulsa el triciclo ambulante llamado Perú.